Hola, buenas noches. Mi nombre es Joya Coyur Sárez Pizarro, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Perú. En esta oportunidad, permíteme dar la más cordial bienvenida a esta pequeña entrevista. Antes que nada, agradecerle por acceder a participar de esta entrevista y así me solicitarle un poco de su tiempo, ¿no? Espero no incomodar. Para empezar, ¿me podría decir su nombre, por favor? ¿Edad, Bueno, sexo? buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad, futura colega, la doctora Salas. Muy bien, es un gusto poder participar. Ya, y bueno, mi nombre es Wilson Jaime Espinosa Durán. Ya, mi edad 57 años, sexo masculino, nivel educativo superior. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora empecemos con las preguntas, ¿no? Este, ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se dieron en el gobierno de Alberto Fujimori en nuestro Perú? Bueno, eh, a ver, haciendo un retroceso en el tiempo, en sí fueron muchos, ¿ah? En sí muchos, fueron muchísimos los principales problemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Que se vivieron en el gobierno de este señor, Alberto Fujimori. Ya, primero, como preámbulo, debemos considerar primero, antes de la asunción del mando a la magistratura, debemos tener presente el contexto de crisis que se vivía en aquel entonces, ¿no? Producto de la herencia dejada pues por su antecesora, Alan García Pérez, una inflación, una hiperinflación pues histórica de 7.500%, cuyo hecho pues, cuyas cifras habían prácticamente debilitado nuestra estructura social, conllevando a que miles de personas, como a quien le habla entre ellos, nos viéramos subido en la pobreza y la convulsión social de aquellos tiempos, ¿no? Había mucha incertidumbre, el pueblo estaba lleno de saqueos, lleno de delincuencia, aunado a ello estaba el accionar, ¿no? De los movimientos terroristas, grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Quienes mantenían pues a la población en estado de zozobra con un accionar delictivo contra la propiedad pública, la propiedad privada y la vida misma, ¿no? De las personas inocentes que nada teníamos que ver con la ideología que ellos profesaban, ¿no? Entonces, eh, estos hechos pues llevaron a Alberto Fujimori, ¿no? Esos hechos llevaron o desencadenaron, vamos a decir, que tuviera una reacción Alberto Fujimori, pues al asumir la presidencia en 1990, contrariamente a su propuesta electoral de no shock, ¿no? La cual sí fuera enarbolada por su contendor Mario Vargas Llosa, del partido del Fredemo, ¿no? Inició su gestión ya en el ámbito económico, inició su gestión aplicando el temido Fujishok, un 8 de agosto de 1990 de ese año, ¿no? El cual fuera anunciado pues, por su ex primer ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, ya con la desgarradora frase que todos conocemos. Bueno, no tanto los jóvenes de ahora, ¿no? Usted es bastante joven, quizá no lo escuchó, pero sí fue una frase, wow, fue una sentencia. Dijo, dio el mensaje al país, dijo que Dios nos ayude, para luego de unos meses, Alberto Fujimori proseguir, continuar con la reorganización del Poder Judicial, tomar el control del Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, así como el Ministerio Público. Y aquí viene lo más grave, la disolución del Senado, es decir, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, obviamente con el apoyo pues, de sus aliados, ¿no? Con quienes hizo posible una legislatura totalmente nueva, instalándose así el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? De aquel entonces, cuya función pues principal fue dar una nueva constitución, reemplazando a la de 1979 y generándose así una crisis constitucional que a la fecha no parece tener solución, ya que tenemos, usted ve, futura colega, tenemos marchas, tenemos contramarchas,
tenemos propuestas, contrapropuestas, enmiendas a la Constitución y cosas así, ¿no? En lo político, bueno, ya es harto conocido los escándalos de corrupción, los rumores de tráfico de ilícito de armas, acusaciones de sobornos a parlamentarios, funcionarios, para obtener pues, victorias electorales que contribuyeron a su caída, ¿no? Y también, lo cual se hizo pues un problema social, ya que se mantuvo latente por décadas. Bueno, si bien estos problemas, tanto económicos, políticos, sociales, lo vivimos por décadas, ¿no? Este se ha hecho más evidente, pues terminaron por afectar a la sociedad en su conjunto y a su misma base estructural. Entre ellos, pues, se hizo más evidente la desigualdad económica, la discriminación, el desempleo, la pobreza, la delincuencia, ¿no? Que campeaba día y noche, y la exclusión social, los cuales eran en el día a día durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entre, bueno, creo que hasta ahí le he respondido. Y ya, la siguiente pregunta en cuestión sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, las medidas que se implementaron en aquel entonces para combatir la inflación durante este gobierno, eh, primero, como parte de ese proceso de estabilización, ya que, que anunciaba, Alberto Fujimori levantó toda restricción al comercio internacional, por lo que se simplificó el sistema arancelario en dos tasas, tanto el 15 y el 25%, y liberando pues todo control sobre precios y salarios en el sector privado. Así, de esa manera unificó las tasas de cambio, entre otros, ¿no? Lo que permitió dinamizar la economía, ¿no? Sobre todo la interna, generándose así en aquel entonces una especie de bonanza, ¿ya? Porque si bien se liberalizó el mercado, ¿ya? Y entraban todo tipo de productos, se compraba, se vendía, se importaba, se traía de contrabando y todo lo demás, ya más allá de ello, ya se dio una tendencia a importar bienes y servicios, mas no así de las exportaciones. Eso vino ya después, ¿no? Dentro de las medidas que se implementaron para combatir la inflación, por ejemplo, tenemos la privatización de 110 empresas, entre ellas las estratégicas. Por ejemplo, tenemos lo que es el gas, la electricidad, ¿sabe? El agua, un recurso natural, los recursos minerales, nuestro oro, la plata, nuestro cobre, nuestros recursos marinos, hidrobiológicos, nuestros recursos agrícolas, etcétera, los cuales siempre, por política de Estado, deberían estar protegidos, encontrarse protegidos bajo el dominio y soberanía del Estado. No obstante ello, estas medidas implementadas no fueran efectivas, dado que se incrementó la desigualdad pues, en el ingreso, ¿no? En el ingreso, es decir, en la remuneración mínima vital de los trabajadores, ¿no? Se precarizó su trabajo, se hizo más precario porque no había estabilidad laboral. Se implementaron leyes, ¿no? Decretos de urgencia que al final arrasaban con todo tipo de derechos laborales, ¿no? Los cuales habían sido, pues, reivindicados, ganados, luchados durante muchos años atrás. Se incrementó la delincuencia, la excesiva dependencia en el modelo de crecimiento económico establecido precisamente por Fujimori, basado en las exportaciones de materias primas, ¿no? Con lo cual aumentó la corrupción. Y una de las consecuencias negativas fue aumentar la miseria, perdón, de los más pobres, ¿no? De los más pobres. Es decir, con el aumento de precios y las políticas que se aplicaron en el Perú, ¿no? Finalmente, aunque no lo crean, se logró estabilizar macroeconómicamente, ¿no? La economía, pero a un costo social muy alto.
gente empobrecida, ¿no? Gente, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Sin esperanza de futuro, porque no había trabajo, no había oportunidad de estudiar, no había trabajo, y comenzó el éxodo hacia otros países. Sí. Ok, ok. Continuando con la siguiente pregunta, ¿no? En este caso, la cuestión es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Um, bueno, bueno, en sí, Fujimori, en sí, dentro de su plataforma de trabajo, dentro de su plataforma electoral, no tenía propiamente dicho un plan, un plan de trabajo para, que pueda implementar y abordar precisamente la pobreza y la desigualdad, ¿no? Por eso, lo que hizo, primero, ejecutar el plan económico basado en el shock, el plan, pues, el shock negado por él y obviamente sí ofrecido por Mario Vargas Llosa. Pero eh, al aplicar, al implementar inicialmente este shock, se elevaron los precios de los productos de consumo masivo hasta un 3000%, como es el caso de la gasolina. Medidas que de uno u otro modo terminaron por fulminar nuestra capacidad adquisitiva, ya que lo que uno ganaba no alcanzaba para nada, pero que finalmente ayudaron a la reducción de la inflación dejada por su antecesora Alan García, con quien teníamos una hiperinflación devastadora de 7500%, ¿no? Estabilizándose la economía, entre comillas, con un costo alto, con un costo social alto para la población en su conjunto, y con lo cual, y a medida que avanzaba su gestión presidencial, también fue implementando algunas otras políticas sociales que subsisten hasta ahora, ¿no? Como es el caso del Programa Nacional de Asistencia Social, del PRONA, ¿no? Que proporciona alimento a los grupos familiares más necesitados, ¿no? Sobre todo en las áreas rurales y urbanos marginales. El programa, por ejemplo, el programa Juntos, ¿no? El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres, ¿no? En el cual evita transferencia de dinero, el, en la medida que estén clasificadas como pobre y pobre extremo, ¿no? Para que ellos también puedan acceder a servicios básicos como educación y salud, sobre todo, ¿no? También los otros programas que ya conocimos, ¿no? Programa Nacional de Vivienda Rural, el PRONAMOS, el apoyo a movilización social para que puedan mejorar infraestructuras, carreteras y viviendas, ¿no? ¿Ya? Y entre ellos también el programa de asistencia médica integral, ¿no? Por el cual busca que todas las personas, ya sobre todo las más necesitadas y de bajos recursos, puedan acceder a los servicios de salud en áreas rurales y urbanos marginales, ¿no? En sí, todos estos programas, como en todo gobierno, pues tuvo sus detractores, generándose controversia, como siempre, en torno a estas algunas políticas, especialmente en relación con los derechos humanos y la corrupción también, ¿no? Así es. Y continuando, ¿no? ¿Qué opina usted, ¿no? Sobre las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, ¿no? En este caso, con el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero de 1900, ¿no? Estamos hablando de los años 1949. Bueno, en ese tiempo, en aquel entonces, al asumir ya al asumir la presidencia, Alberto Fujimori pues se encontraba ya prácticamente bajo el asedio de un ataque con bombas y asesinatos selectivos por parte de Sendero Luminoso y una facción. Y también, vamos a decir, una facción del Servicio de Inteligencia, ¿no? Una facción del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿A quién nos referimos? Todos conocemos el Grupo Colina, que reunió pues a paramilitares del primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces Fujimori lo que hizo, le respondió con el mismo método de eliminación selectiva, ¿no? A este grupo paramilitar,
Fue en ese contexto que se produjeron la muerte, o perdón, la masacre de la Cantuta, la masacre de Barrios Altos, y entre otros, como la masacre del Santa también, que no, no recuerdo. En esta etapa ocurrieron pues hechos no solamente en Lima, sobre todo en provincia, en parte de la selva también, con el holocausto de las Chánicas, donde se calcula que asesinaron a 6.000 Chánicas, 6.000 Chánicas, 5.000 desaparecidos y 10.000 pues desplazados, ¿no? Ante este hecho, el gobierno de Alberto Fujimori promulgó un decreto, es el decreto 741, ¿no? El cual les dio, que dio a las rondas campesinas un estatus legal y los llamó comités de autodefensa, precisamente con para esto, para derrotar a Sendero Luminoso. Y con esta nueva estrategia, las Fuerzas Armadas, de la mano con la ronda campesina, ¿no? Se hicieron frente al senderismo, ¿no? Al igual las fuerzas armadas lograron neutralizar, ¿no? Ya a las cabecillas, ya conjuntamente, en un trabajo en conjunto con la DICOTE, ¿no? Y bueno, y obviamente bajo la ayuda del ejército peruano. Esta estrategia permitió pues el descenso del terrorismo a nivel nacional y su posterior pues declive, ¿no? Fue como se combatió a los grupos terroristas. Continuando entonces con la pequeña entrevista, ¿no? La siguiente pregunta y cuestión sería, si se realizó la campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas, ¿no? ¿Qué opina sobre esta política? ¿Cuál es su perspectiva ante esta situación? Bueno, estas políticas ya se iniciaron a mediados de su primer gobierno de Alberto Fujimori, es decir, entre el año 1995 al 2000, en el cual Alberto Fujimori implementó un programa ya de promoción de la planificación familiar, así le llamó, planificación familiar en todo el país, ¿no? Con con el único fin, ¿ya? De llevar a cabo una campaña de control demográfico. No tenía otro fin, era el único fin de llevar a cabo una campaña de control demográfico y reducir los niveles de pobreza en el país, ¿no? Pues a consecuencia de ello, se reveló más tarde que mujeres pobres, pero predominantemente de las zonas urbanas marginales, las zonas rurales e indígenas, fueron esterilizadas con un sistema de cuotas al que ascenderían los procedimientos de esterilización forzada. Serían de 300, más de 300.000, más de 300.000 mujeres. Ya de este gran número de mujeres esterilizadas forzosamente, habrían muerto, habrían muerto pues una gran cantidad de ellas, ¿no? Debido a la mala praxis de dichos procedimientos quirúrgicos no consentidos mediante la ligadura de trompas y un método pues quirúrgico irreversible, ¿no? Los cuales estaban dando de manera sistemática y que tenían como objetivo controlar la población precisamente de las mujeres empobrecidas, indígenas, ¿no? Como la llamaban, principalmente en las comunidades rurales andinas. ¿Ya? Estos hechos ya se dieron mayormente en las regiones de Amazonas, en la zona del norte de Perú, la zona media, Ancash, zona sur, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, en la zona norte, Cajamarca, Cusco, Ancash, Huánuco, La Libertad, y Lima mismo, ¿no? Piura, San Martín también y Tumbes, así es. Todas ellas fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos sin mediar su consentimiento válido previo, ¿no? Pues según se tiene que, por informe de la propia Fiscalía, es decir, del Ministerio Público, se tiene una evidencia recopilada, ¿ya? Que el expresidente Alberto Fujimori apoyó públicamente la ejecución de estas esterilizaciones, ¿no? Lo cual ha quedado constatado de una carta,
de su ex ministro de Salud de aquel entonces, Marino Costa Bauer, dirigida presidente Alberto Fujimori, donde el funcionario pues le rendía cuentas sobre los resultados respecto del avance del programa y el cumplimiento de las metas, ¿no? Respecto a las esterilizaciones forzadas no consentidas, ¿ya? Entonces, eh, me pregunta qué opino sobre esta política. Bueno, bueno, esta política pues definitivamente va contra los derechos humanos. Las esterilizaciones forzadas, como es el caso que comento, vulnera derechos a la integridad corporal, viola el derecho a la salud, a la intimidad, a la vida familiar y el derecho a la no discriminación de miles de mujeres peruanas. No obstante, hay que tener presente que todos los programas y políticas públicas lanzados o implementados a lo largo de la década de los 90, ¿no? Estuvieron orientados a reducir la natalidad de personas pertenecientes a estratos definidos, donde el común denominador era precisamente la pobreza. Ante estos hechos, es el propio Ministerio Público, como usted sabe, como estudiante de Derecho, futura colega, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y tiene que velar por el Estado de Derecho, ¿no? Y es quien también en este hecho debió tomar acciones y no desconocer la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban las víctimas, ¿no? Por lo cual finalmente fueron excluidas del ámbito de comprensión de la norma penal y se les privó de su legítima protección por el Estado a través de su sistema judicial penal. Esto pues implica una vulneración directa de los derechos de las víctimas, así como de sus familiares. Esto ha quedado plasmado en una investigación del número 029-2011, emitida por mediante resolución fiscal de archivamiento de fecha 22 de enero de 2014, a través de la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, ¿no? Pedida contra Alberto Fujimori y entre otros, ¿no? Por presunta comisión de diversos delitos en el marco de la aplicación del programa de salud reproductiva y planificación familiar, ¿no? Así es. Eh, Creo que podemos pasar al siguiente, pues ya no hay. Sí, ¿no le escucho? ¿No se le escucha? Sí, ya, continuando con la siguiente interrogativa, ¿no? Si conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa, ¿no? Y cuáles fueron sus repercusiones, ¿no? En la libertad de expresión Ya. Bueno, la prensa. en la prensa. Sí, primero que nada, eh, referente a la prensa, primero creo que hay que tener presente el papel que juegan los medios de comunicación, ya que estos pueden ser utilizados como una herramienta de manipulación y control, capaz de moldear la opinión pública y de ejercer influencia sobre los acontecimientos políticos y sociales. Eh, Quizás no todos, eh, si de repente hemos tenido la oportunidad de haber visto o haber hablado o haber leído El Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles en 1941, a través de este personaje de Kane, esta película nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad y la integridad en los medios de comunicación, sobre la cual adquiere una relevancia aún mayor y más urgente, recordándonos el enorme impacto que los medios de comunicación pueden tener en la formación de la realidad percibida, ¿no? Así como la responsabilidad ética que recae en aquellos que tienen el poder de dar forma a la narrativa, sobre todo a la narrativa mediática. Las medidas que se tomaron durante el gobierno Fujimori para controlar la prensa, primero fue, primero fue comprar y cerrar los medios de comunicación,
¿no? Compró todos los medios de comunicación y cerró a todos los medios de comunicación que eran críticos con su administración. Esto pues redujo la diversidad de opiniones y limitó el acceso a información independiente, ¿no? Todos éramos, todos informaban nada más de manera oficial, pero las irregularidades, nadie decía nada, ¿no? Se dieron leyes restrictivas, se promulgaron leyes que restringían la libertad de prensa, ¿no? Como la ley de telecomunicaciones y la ley de radio y televisión. Estas leyes, pues, otorgaron al gobierno, perdón, el poder de poder controlar y censurar los contenidos de los medios, ¿no? Hubo un hostigamiento y persecución a los periodistas, ¿no? Independientes. Pues durante ese periodo se produjeron numerosos hechos de hostigamiento, intimidación, persecución a periodistas críticos del gobierno, ¿no? Esto generó un clima de miedo y finalmente autocensura en la prensa. Estas medidas finalmente tuvieron graves repercusiones en la libertad de prensa aquí en el Perú. La prensa perdió prácticamente su independencia y se vio limitada en su capacidad para informar de manera crítica y objetiva, ¿no? Así es. Por lo que los ciudadanos eh, tuvimos menos acceso a una información diversa, veraz, independiente, no imparcial. Lo que afectó finalmente nuestra capacidad para informarnos y formarnos una opinión, pues, realmente informada sobre la base de la verdad, ¿no? La falta de libertad de expresión también debilitó, pues, los mecanismos de control y rendición de cuentas del gobierno, lo cual facilitó la corrupción y el abuso de poder. Así es. En resumen, el gobierno de Alberto Fujimori se tomaron medidas para controlar a la prensa y limitar la libertad de expresión, generando graves repercusiones en la democracia y a la información independiente en el Perú, ¿no? Por lo que es allí donde salen, pues, a relucir y entrando en auge la prensa popular, es decir, los diarios chicha, que ya todos conocemos, ¿no? Cuyos mensajes, pues, con rasgos políticos, llegan a una población, pues, vulnerable y dócil por falta de un sentido crítico, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Ya que estos periódicos, pues, chicha, no solamente traían, pues, mensajes con cositas, rasgos políticos, y no solamente, sino que venían, pues, acompañados de, del objeto sexual en aquel entonces, eran, pues, la fotografía de mujeres aquí y allá, y así, cosas, verborrea, groserías y todas estas cosas, ¿no? Que fue el pan de todos los días, ¿no? Eso les ayudaba a la gente, se levantaba, los puestos periódicos estaban llenos de diario, y todo era su alimento, eso, ¿no? Entonces, esto tuvo una relación bastante particular con el gobierno y a menudo cumplió con una estrategia comunicativa de este gobierno, lo que se observó de la forma de presentar de modo positivo al candidato presidente y difamar a los opositores. Es decir, devastaba las aspiraciones políticas de un candidato y conseguía entronizar a otro. Ese, ese era, pues, el, el modus operandi, pues, y que tenía el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa, ¿no? Y obviamente ya sabemos cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión, ¿no? Para culminar, ¿no? Por esta pequeña entrevista, ¿no? La última pregunta que tenemos es que, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron la caída, ¿no? Del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias, ¿no? Tuvo para el país? Primero que nada, ya creo que es de este dominio público, los eventos, pues, que llevaron o propiciaron la caída del gobierno Fujimori, ya, ya estaba en su fase final de segundo gobierno, ya, y con una muy
muy cuestionada reelección, ¿no? Esta se había caracterizado por una corrupción generalizada, pues era una constante la malversación de fondos públicos era una constante, así como el abuso de poder en los sectores tanto empresarial, político y militar, con un nivel de corrupción sin precedentes en relación a los gobiernos anteriores, y que implicaba por lo menos, de acuerdo a los informes, más de 1.600 personas entre políticos, directores de medios de prensa, de comunicación, empresarios y miembros del Poder Judicial, ¿no? El tráfico de influencias, el lobby era una cosa pues de todos los días, ya, y eh, a través de esta práctica, la estrategia del régimen de nombrar comandante de las Fuerzas Armadas, utilizando un sistema de como le llamo, cooptación, ¿no? Es decir, integrando a las élites políticas para el logro de sus objetivos, para finalmente lograr asegurarse el control sobre la oposición y terminar capturando el Estado en todas las carteras, en todos los escenarios. Entonces, es precisamente en ese escenario donde aparece el abogado Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Alberto Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ya, quien manejaba esta extensa red de influencias y cuyo poder aumentó, ¿no? Tras el autogolpe de Fujimori, siendo que para 1999 estalló una crisis política cuando la oposición denunció públicamente, ¿no? La corrupción profundamente arraigada, lo que llevó a la división de 5 ministros, entre ellos el ministro de Trabajo, que todos conocían, el señor Mufarech, ¿no? Ya, entonces, eh, es precisamente en este año 2000, con la dimisión de Alberto Fujimori, tras la publicación de los Black Videos, ¿no? En el cual se mostraba a Alberto Montesino, perdón, a Vladimiro Montesinos, ¿no? Sobornando a funcionarios del Estado, es decir, comprándoles, en un lugar, pues una oficina donde se compraba y se vendía conciencias, ¿no? Entonces se encontraba sobornando a funcionarios del Estado y a particulares con grandes sumas de dinero, ¿no? Entre ellos hemos visto todavía que hay mucha gente que a la fecha sigue, bueno, sigue en el Congreso, siguen ahí entre, como decimos, entre tablas y bambalinas y no ha pasado nada. Las consecuencias que tuvo para el país fueron que luego de la difusión de estos videos, eh, en el cual pues se evidenciaba la red de corrupción instalada en su gobierno, es finalmente que en el mes de septiembre de 2000, Alberto Fujimori convoca finalmente a nuevas elecciones libres. Los días posteriores a este lamentable hecho, hizo que muchos políticos, incluyendo Vladimiro Montesinos, pues huyeran del país y renunciaran a sus cargos. Y es así que en medio del caos político y la inestabilidad generada por estos hechos, Alberto Fujimori viajó el 13 de noviembre a la cumbre de la PEC en Brunei. Y al finalizar esta conferencia se tenía previsto su paso por Kuala Lumpur para llegar después a Tokio y desde allí emprender un viaje a Panamá para la 10ª cumbre iberoamericana. Sin embargo, Alberto Fujimori se quedó en la capital de Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú, vía fax. Esta acción no fue aceptada por el Congreso de la República, que en su lugar procedió a declarar la permanente incapacidad moral y la vacancia de la presidencia. En esos, fue que en esos, fue que en esos instantes Montesinos se fugó a Panamá, ¿no? Y prevaleciendo pues los restos, los integrantes de esa red de corrupción, prevalecieron hasta la llegada de Alejandro Toledo incluso, en que se subestimaron las consecuencias de la debilidad institucional. Como institución estaba debilitada hasta terminar su mandato en el 2004, luego se presentaron 116 denuncias contra Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres ante la Fiscalía.
aunque la década de 1990 trajo consigo un cambio de gobierno neoliberal que se mantuvo vigente bajo la promesa de un mejoramiento de nuestra economía, uno de sus promotores, debido a los indicios de corrupción, renunció a participar con dicho gobierno. Estamos hablando de Hernando de Soto. Bueno, más allá de que este gobierno de Fujimori hizo bien o hizo mal su trabajo, definitivamente generó un cambio creando expectativas y generando en sí mucho movimiento debido a la apertura del mercado, trayendo consigo una especie de bonanza, pero más allá de ello, a costa ya de entregar nuestros recursos estratégicos, ¿no? En manos del extranjero, lo cual debe ser el Estado, ¿no? El Estado tome parte aquí, ¿ya? Y ejerza su dominio, ¿no? Salvaguardando eh, estos bienes. Esto. Muchas gracias, doctor Wilson, por acceder, ¿no?, a esa pequeña entrevista. Muy agradecida con su persona, ¿no? Y saber lo mucho, ¿no?, que fue en aquellos años, ¿no?, sobre el gobierno de Fujimori. Gracias. Siempre. Un gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.